Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad: la naturaleza. Marandúa Verde, un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo. Son las 7:06 de la mañana. Hablemos de las noticias que llegan de nuestra Amazonía, porque ayer el Ministerio de Ambientes presentó las nuevas cifras en materia de deforestación, con una noticia muy positiva para nuestra Amazonía y para departamentos como el nuestro, como Caquetá, Meta y Putumayo, que estamos en el arco de la deforestación, en el arco amazónico, y que hay una reducción importante en la cifra de deforestación del año 2023, pero aquí hay un tema histórico porque hace mucho no se tenía una cifra tan baja, pero dejemos que sea el viceministro de Ambiente, Mauricio Cabrera, que nos atiende a esta hora, que nos entregue más detalles de estas importantes cifras en materia de deforestación. Viceministro Mauricio Cabrera, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Buenos días, muchas gracias a ustedes por tener la oportunidad de conversar sobre este tema de deforestación. Bueno, viceministro, ustedes están destacando una cifra histórica. ¿Hace cuántos años no se tenía una cifra como esta? El sistema de monitoreo de bosques y carbono se implementó en el año 2000, entre 2009 y 2010. En toda la historia de que se ha tenido esos registros, digamos, hay unos valores previos que se tuvieron haciendo análisis de imágenes satelitales que llevaban hasta el año 2001, pero desde que se comenzó a monitorear en el año 2010, nunca se habían tenido estas cifras. Y el análisis que se tiene es que las cifras que tenían valores menores a lo que hoy tenemos eran cifras pues que se habían dado hace más de 17 años. Entonces, pues el cambio sensible que se ha dado en las cifras de deforestación en el país, que se había pasado inicialmente de las 174.000 con las que se recibió en el año 2021, pasamos en el año 2022 a 123.000 hectáreas y en el año 2023, la del año pasado, registra un valor total de 79.256 hectáreas, o sea, menos de la mitad de la cifra del año 2021. Sí, señor, esto definitivamente es algo positivo. ¿Qué destacan ustedes como una estrategia que ha funcionado, viceministro, en esa reducción? Porque hemos visto cómo en esos últimos años, 2022 y 2023, pues las tasas han bajado y ya vamos a hablar de regiones como el Guaviare, pero ¿qué creen o qué analizan ustedes desde el ministerio? Básicamente lo que se planteó fue un plan de contención. Las intervenciones anteriores se concentraban exclusivamente en acciones de fuerza, pero definitivamente si unas comunidades no tienen el apoyo del Estado, pues definitivamente es muy complejo que se logre esa reducción. Lo que hemos planteado son unos instrumentos económicos que son unos incentivos que se le dan a familias para comprometerlas en el programa de conservar paga para conservación. Son recursos que se están destinando para unas familias. Adicionalmente, la Agenda Ambiental para la Paz, que es todo un diálogo que se está teniendo con grupos para involucrarnos en este proceso, grupos que están hoy por hoy, grupos armados que hoy están en diálogos de paz con el gobierno nacional. Adicionalmente, el fortalecimiento institucional en los territorios. Ha habido una inversión importante para fortalecer las autoridades, los institutos de investigación, las autoridades ambientales en esos territorios. La investigación criminal para llegar a quienes están atrás de esas grandes inversiones que se dan. Entonces hay un deforestador pequeño, pero hay unos grandes perpetradores, entonces se ha fortalecido todo ese proceso de investigación criminal y finalmente, en casos de que sea necesario, el despliegue de la fuerza pública como última línea
y pues solo se hace cuando pues definitivamente ya se tienen unas operaciones o identificados unos actores, pero no llegando al campesino, sino llegando precisamente a esos grandes perpetradores. Es ese el plan de contención que, como pues se nota, ha arrojado unos resultados maravillosos para el país y para el mundo. Ustedes han venido estando concentrados en lo que han llamado el arco amazónico, lo decía en la introducción, y es que nosotros como Guaviare estamos ahí en ese corazón de ese arco. ¿Qué comportamiento se reporta hoy en materia de esas cifras de deforestación, viceministro? Pues en el departamento de Guaviare en particular, una reducción del 27% con respecto al año anterior. Fue uno de los departamentos, y ustedes pues también es zona de influencia del departamento del Meta, donde se presentó una reducción del 57% y en el Caquetá del 34%. Como vemos, esos acuerdos y esa estrategia que se tiene de contención de la deforestación en ese arco noroccidental de la Amazonia está arrojando en los 3 departamentos unos resultados muy interesantes. Eso indica el compromiso que están teniendo las comunidades en vincularse a esta estrategia que diseñó el gobierno nacional. Sin embargo, es el Guaviare el que, digamos que menos reducción presenta en esos 4, el Meta 57, el Caquetá 34, pero nosotros 27. ¿Qué cree que se ha, digamos, persistido en esas dificultades para frenar la deforestación, viceministro? Creemos que tenemos que aumentar la participación, y eso es lo que tenemos previsto, aumentar la participación de familias para que se vinculen a esa estrategia. Creemos que estos resultados, más los resultados positivos que están teniendo las familias que están involucradas en este proceso, puede ser un buen ejemplo para que más familias se sumen. Hoy por hoy ya están 1.500 familias en toda la Amazonia recibiendo ese incentivo económico a través de Visión Amazonia, que es un programa que ha venido apoyando con recursos del Reino Unido, Alemania y Noruega. Sin embargo, también hay una inversión importantísima, que viene haciendo el gobierno nacional a través del Fondo para la Vida, con más de 1 billón de pesos, 1.3 billones de pesos que se están invirtiendo. Esperamos extender ese programa de familias que reciban ese tipo de incentivos y que se vinculen a otro tipo de aprovechamiento de los bosques que permiten generar rentas, pero para las familias, para mejorar sus condiciones de vida, pero sin deforestar. Esperamos ampliarlo a 2.175 familias que van a comenzar a recibir ese incentivo a partir de este mes, y esperamos vincular a más de 11.000 familias a este programa, que cuenta con una inversión estimada de más de 143.000 millones de pesos para los 13 núcleos de desarrollo que estamos trabajando alrededor de los temas agroforestales y de biodiversidad. De ese programa que también pues la misma ministra Susana Muhammad estaba aquí en Calamar hablando con las familias que hacen parte de esos núcleos. De hecho, entendimos que se va a abrir otro núcleo en el sector de Miraflores, donde también se viene pues generando allí un fenómeno de deforestación. En esos programas y en esos núcleos de desarrollo, ¿ya las familias están vinculadas, viceministro, o habrá oportunidad para esas nuevas que nos está diciendo? Habrá nuevas oportunidades. Ya hay, como indicaba, hay 2.175 que ya van a comenzar a recibir incentivos a partir de este mes, y esperamos en total tener alrededor de 11.000 familias. O sea, hay una enorme capacidad para poder vincularse a ese programa. Esperamos que más familias se involucren. Adicionalmente, estamos diseñando otros instrumentos económicos que nos permitan fortalecer la percepción de que efectivamente conservar el bosque es más. Tenemos muchos ejemplos en el país y en las regiones amazónicas de los países vecinos, donde se ha diseñado toda una economía alrededor del bosque, y esperamos que eso sea el mecanismo transformador para que efectivamente la Amazonia nuestra pueda conservarse, pero a su vez puedan mejorar las condiciones de vida las poblaciones que habitan esos territorios.
Viceministro, también en estas cifras ustedes están destacando el comportamiento que hay en los parques nacionales naturales. Aquí en el departamento compartimos con Caquetá la serranía del Chiribiquete, una joya en la Amazonía, pero que también había venido siendo objeto de estos temas de deforestación. ¿Qué encontraron en el reporte de la cifra de deforestación allí? Efectivamente, también en los parques nacionales ha habido una reducción de la deforestación. Se han presentado en general una reducción del 62% en el sistema de parques nacionales, que se pasó de 12.449 hectáreas que había deforestadas en 2022 a 4.682 en 2023. La deforestación en parques representa un 5.9 del total nacional, pero pues como indico, la reducción en los parques de La Macarena, Chiribiquete, Tinigua y Picachos que han sido usualmente afectados por ese flagelo, han venido disminuyendo en esos 4 parques nacionales. Entonces esperamos mantener esa línea de tendencia de reducción de la deforestación en esos territorios. Y sobre esas causas que persisten, viceministro, en los territorios que todavía, digamos, ustedes identifican como motores de deforestación, ¿qué se destaca? Se ha diseñado dentro de toda esa estrategia el tema de investigación criminal. Digamos, uno de los mayores generadores dinámicas que genera esa deforestación es el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la infraestructura de transporte no planificada, los cultivos de uso ilícito, la extracción de minerales y la extracción de madera, ilegal de madera. Esos son como los principales factores que están incidiendo sobre la deforestación en el país. Y precisamente para eso es que se están diseñando, tanto por un lado el tema de fortalecer la capacidad investigativa para llegar a ver quiénes son los grandes actores que están involucrados en esos negocios ilegales, pero adicional ofrecer unas alternativas a los pequeños productores que efectivamente también pues deben recibir deben tener unas condiciones de vida adecuadas, debe fortalecerse la capacidad institucional que hay en esos territorios y generar esas economías alrededor del bosque, que es lo que queremos incentivar. Viceministro, sobre estas zonas de reserva forestal que todavía permanecen en lo que se conoce o se llama Ley Segunda, aquí en el departamento del Guaviare todavía hay unas y de hecho pues son muchos los habitantes, los campesinos que están en estas zonas de reserva y que todavía no han podido acceder a algún tipo de beneficio o demás porque no han resuelto esta tenencia o esta ocupación que hacen de la tierra. Frente a ese tipo de zonas de reserva forestal, ¿qué seguimiento hacen ustedes a la superficie, al bosque, a la deforestación? Las zonas de reserva forestal efectivamente pues son las grandes zonas de bosques del país. Entre las zonas de reserva forestal de la Amazonia y del Pacífico colombiano están la mayoría de los bosques del país. Entonces hay una estrategia muy clara de conservar esos territorios. Sin embargo, hay posibilidades de uso a través de instrumentos de economías alrededor de productos forestales no maderables que no afectan el bosque. Recordemos que en muchos de esos territorios también la calidad de los suelos no es la mejor, o sea, prácticas económicas tradicionales de forestar y ganadería extensiva lo ha demostrado cómo la baja productividad no sirve efectivamente para tener una vida digna en muchas de las poblaciones y se tiene que ir ampliando la frontera agrícola. Entonces no tiene sentido incentivar actividades económicas que no sean compatibles con las condiciones del territorio. Vemos unas grandes cárcavas, erosión, pérdida de suelo en todo ese arco de la noroccidental de la Amazonia. Entonces, pues efectivamente lo que queremos es convertir en esas grandes reservas forestales, que muchas de esas están o con resguardos indígenas o con consejos comunitarios, o también zonas de reserva campesina,
incentivar prácticas de uso del bosque, apropiado del bosque, que hemos visto, tenemos ejemplos en todo el país y en otros países de la Amazonía, cómo se pueden mejorar esas condiciones de vida. Entonces las reservas pueden continuar siendo mantenidas en bosque, pero permitiendo algunas actividades productivas que no son de alto impacto, que siempre han estado permitidas, así que ahí hay un falso dilema alrededor de la necesidad de acabar esas reservas forestales como se plantean en algunos escenarios. Bueno, eso es parte también interesante de cómo puede desarrollarse ese futuro, entonces, para esas zonas. Viceministro, me devuelvo al tema de los cultivos ilícitos para ver qué monitoreo ustedes, digamos, han encontrado en el impacto directo de esos cultivos en la deforestación. Es decir, estamos mejor que antes en materia de cultivos ilícitos, es decir, no hay o han aumentado después por ejemplo, lo que ha pasado con programas como el PENIS. El PENIS está teniendo una estrategia muy fuerte también de incentivos, entre otras cosas. Estamos articulando acciones para que se planteen alternativas como estas, alternativas exitosas relacionadas con la deforestación. Ya estamos viendo en qué otros territorios del país podemos implementar, en el Pacífico, en la Serranía de San Lucas, en la Amazonia, en el Pacífico Sur, en Tumaco, que son territorios donde se han presentado cultivos ilícitos. El precio pues ha ayudado a disminuir, digamos, la presión, el bajo precio que tiene, pero adicional la decisión que tienen muchas de las comunidades de salir de esas economías ilegales y comenzar a trabajar dentro de economías legales que tienen todo el apoyo del gobierno nacional. Entonces, entre PENIS, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, estamos diseñando acciones de intervención integral, incluso con el Ministerio de Minas también, acciones de intervención integral para transformar esos territorios. Son los territorios donde ha estado en muchas ocasiones la guerra en el país y tenemos que cambiar esa lógica y para eso pues mejorar las condiciones de vida de la población, pero a su vez alrededor de prácticas y de productos que sean de alto valor y que permitan mejorar esas condiciones de vida. A eso es que le estamos apostando con esa estrategia integral de plan de contención a la deforestación, y los resultados pues son evidentes. Ayer tuvimos una reunión con embajadores de diversos países, pero también pues más que cualquier intervención externa es el interés que tenemos del gobierno nacional de transformar esos territorios en territorios de vida, en territorios de paz, y a esa es la gran apuesta que tiene este gobierno. Bueno, es muy interesante, sobre todo porque esto abre oportunidad a muchos campesinos que hoy están ahí todavía esperando ese apoyo, esperando que les cumplan o tener alguna otra alternativa. También conocíamos esa estrategia del pago por servicios ambientales o el tema de conservar paga. ¿Eso todavía está vigente, viceministro? Sí, efectivamente es los incentivos que están teniendo en este momento las 1.500 familias y que se va a extender a otras 2.175 familias y que esperamos llegar a 11.000 familias en total. Tenemos presupuestado en los 13 núcleos de desarrollo forestal con acuerdos de conservación con comunidades organizadas que estén interesadas en apostarle a esto. Pero adicional, estamos diseñando esos otros instrumentos de bancos de hábitat, de mercados de carbono, de otros incentivos que permitan que las comunidades que le apuesten a conservar el bosque o a aprovecharlo de manera eficiente sin deforestarlo, comiencen a recibir unos incentivos aún mayores a través del uso de productos forestales no maderables, de actividades como turismo, que definitivamente es el camino que tiene un país de alta biodiversidad, de unas bellezas escénicas como las que pues quienes hemos tenido la fortuna de conocer el país lo hemos visto, es aprovechar ese gran potencial que tiene el país, involucrar a las familias campesinas que han estado alejadas de la inversión estatal y que con este gobierno han tenido la oportunidad de recibir todo ese apoyo del Estado. Vamos a continuar en el programa y con otros instrumentos financieros y esperamos dentro de muy poco estar implementando esos instrumentos financieros en el territorio.
Estaremos muy pendientes y atentos sobre todo a esa buena noticia para las familias. Ahorita nos quedamos con este gran anuncio que usted nos hace de que podrían ser más de 9.000 familias vinculadas a este proceso porque hay cupos, llegarán entonces ampliando este programa acá en los departamentos del arco amazónico, y esto por supuesto le da chance a muchas familias que hoy están pues a la espera de poder ser beneficiadas y que quieren conservar y que están allí digamos que convencidas de que hay que frenar la deforestación y que hay que conservar nuestra Amazonía. Pues viceministro, nos alegra que lleguen noticias positivas en medio de lo que pasa acá en la Amazonía, y nos quedamos pues con esa gran cifra de deforestación en materia de reducción de manera histórica. Aquí también en el departamento se reduce y esperemos que el próximo año el reporte pues sea mayor. Efectivamente, vamos a seguir trabajando con ustedes, con la ciudadanía, con las comunidades y con todo el gobierno, con la disposición de cambiar esas economías y de permitir mejorar la condición de vida de las comunidades, pero a su vez detener la deforestación y convertirnos en un ejemplo para el mundo. Sí, señor. Muchas gracias, viceministro Mauricio Cabrera, por estar aquí con nosotros en Marandúa, dándonos estas importantes cifras de la deforestación en nuestra región. Muchas gracias a ustedes, que estén bien, buen día.